Muy buenas tardes. Yo voy a ir directo al grano. Realmente el tema a mí me apasiona, así que tengo que controlarme para no entusiasmarme y hablar de más. Para ubicarnos en el tema, tenemos que saber que la diabetes se puede presentar en el embarazo en dos circunstancias fundamentales. Como una diabetes que existe antes del embarazo, que la mayoría de las veces es una diabetes tipo 2, felizmente, y que puede ser conocida o desconocida, desgraciadamente, y que provoca una complicación seria que es malformaciones congénitas en el hijo o abortos, además de agravar las complicaciones de la diabetes de la propia persona. Y la diabetes gestacional, que es el tema que nos convoca, que puede provocar en el feto lo que se llama fetopatía, especialmente macrosomía fetal, niños grandes para la edad gestacional, hipoglicemia del recién nacido y otras complicaciones que son propias derivadas de la hiperglicemia y de la hiperinsulinemia que provocan en el feto. La frecuencia de la diabetes gestacional es bastante variable según el método que se utilice y según la población en la cual se estudie, y va en la mayoría de las publicaciones entre 5 y 17%, y en población obesa puede llegar a 1 de cada 4 personas. Lo interesante de esto deriva de un gran estudio de 25.000 embarazadas que demuestra que hay una correlación directa entre estas complicaciones de fetopatía, niños grandes para la edad gestacional o macrosómico, que aumenta directamente con el nivel de hiperglicemia que tienen estas mujeres. Lo mismo ocurre con la frecuencia de cesáreas en otros países, porque en Chile tenemos muchas cesáreas sin necesidad de diabetes gestacional o hiperglicemia, hipoglicemia del recién nacido, y lo más interesante para mí es la explicación que esto se debe a una hiperinsulinemia fetal detectada en el cordón umbilical. La definición de la diabetes gestacional, la verdad es que es un poco convencional, y la tradicional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se detecta durante el embarazo. Conceptualmente, es la alteración glicémica que no alcanza el nivel diagnóstico de diabetes que aparece durante el embarazo en una mujer que es metabólicamente normal antes de la gestación. Esa es la definición pura conceptual de diabetes gestacional. Las guías latinoamericanas y las chilenas, por consenso, acordaron definir por niveles que vamos a ver en el próximo algoritmo y no nos vamos a detallar en este momento. Lo que quiero recordarles es que la Organización Mundial de la Salud, para nuestra desilusión, decidió adoptar los niveles de corte aceptados por derivados de este estudio del APO, que fueron aceptados en China, Uruguay, Polonia y en Estados Unidos parcialmente como una alternativa diagnóstica, que implica un valor igual o superior a 92 en ayunas, igual o superior a 180 a la hora, y igual o superior a 153 a las 2 horas en cualquier momento del embarazo y sin repetir. Felizmente, para nuestro consuelo, apenas se habían redactado las guías chilenas, aparecieron las guías NICE de Inglaterra, que recomienda utilizar el mismo criterio que utilizamos nosotros, pero en una población seleccionada con factores de riesgo diabético. No avanza. ¿Por qué es frecuente la diabetes gestacional? Porque el embarazo es una condición diabetogénica. Hay una insulinoresistencia que es fisiológica. Todo el mundo piensa que la insulinoresistencia es una enfermedad. Hay muchas condiciones en las cuales la insulinoresistencia es fisiológica, y una de ellas es el embarazo, otra es la pubertad. Esta insulinoresistencia pone a prueba la capacidad secretora del páncreas de la embarazada. Hay también factores genéticos, ambientales, que pueden favorecer la obesidad, más insulinoresistencia y condiciones proinflamatorias que son propias del síndrome metabólico. La edad, para nuestra desazón, también es diabetogénica, y el promedio de edad de nuestras embarazadas en Chile ha aumentado. Y solamente para mostrarles lo terrible que es nuestra realidad en cuanto a obesidad en una población en el 2012 en Chile, en servicios públicos, información del Ministerio de Salud, muestra que aumenta progresivamente en la edad y que sobre 35 años
el 70% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad cuando están embarazadas. Y que la edad media de las embarazadas el año 2011 en servicio público era de 31 años y 10 años antes era de 26 años. Por otro lado, Chile es un país de mujeres, voy a poner las mujeres, sedentarias y que se alimentan mal, y esto ha ocurrido, se presenta en todas las encuestas de salud, inclusive en la del 2016, y veamos que el 90% de las personas el mes anterior no han hecho actividad física, que la prevalencia del consumo de frutas y verduras recomendadas es muy baja, menos del 20%, que la diabetes se ha incrementado de una manera terrible, alarmante, 12.3% en la población mayor de 15 años, y en las mujeres es de un 14%. Y una cosa terrible, decepcionante, es que hay una relación inversa entre prevalencia de diabetes y nivel años de educación. Cuando los años de educación cursados son menores de 8 años, la prevalencia es de 25%. Una de cada 4 personas tiene diabetes cuando el nivel de educación es bajo. Y cuando tiene más de 12 años de educación, es un 7,7%. Ahora nos vamos a referir al diagnóstico de diabetes gestacional y vamos a dejar para preguntas por qué se hace el diagnóstico de esta manera. En el primer control del embarazo se hace detección de diabetes pregestacional y también de algún tipo de diabetes gestacional. Felizmente en nuestro país se hace una glicemia a todas las mujeres junto con el panel de exámenes de laboratorio que se hace en el primer control maternal. Si esta glicemia es menor de 100 miligramos por decilitro, esa persona es normal, se considera normal y pasa a la semana 24 a 28. Si la glicemia en ayunas es superior a lo normal, entre 100 y 125 miligramos por decilitro, debe repetirse y si vuelve a salir alterado, se considera diabetes gestacional y se inicia tratamiento. Si el valor es igual o superior a 126, igual que en la población general, debe repetirse pero rápido, no esperar. El embarazo es una condición de urgencia médica. Y si vuelve a salir alterado, tiene una diabetes que se considera pregestacional, aunque la hayamos detectado en el primer control del embarazo y la mujer no haya sabido que tenía esta alteración, porque a esa altura las modificaciones metabólicas del embarazo no han provocado aún alteraciones de la glicemia. Y por eso se llama diabetes pregestacional y sigue todos los esquemas de tratamiento de una diabetes previa. Seguimos después al segundo trimestre y la semana 24 y 28, y las mujeres que tuvieron un resultado normal en el primer trimestre, entonces se hacen la prueba de tolerancia a la glucosa basal y a las 2 horas. Si los valores son normales, que tienen que ser menor de 100 y menor de 140 a las 2 horas, esa persona es normal y espera hasta el parto. Y si tiene la prueba de tolerancia a la glucosa con uno de los valores alterados, más de 100 o más de 140 a las 2 horas, tiene diabetes gestacional y debe iniciar tratamiento. Si la mujer desarrolló, aunque tuvo una prueba de tolerancia a la glucosa normal entre la semana 24 y 28, en ese periodo presentó incremento excesivo de peso o en las ecografías se encontró polidroamnios o macrosomía fetal, esa mujer debe repetirse la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 30 y 33 y nuevamente siguen los mismos criterios diagnósticos para diabetes gestacional. Para tratar a las mujeres con diabetes gestacional tenemos que considerar que las glicemias normales durante el embarazo se modifican, especialmente desde la segunda mitad del embarazo para adelante. De manera que las metas que debemos tratar de conseguir son cercanas a los valores normales de glicemia en una embarazada sin diabetes. ¿Y cuáles son esos valores? Entre 60 y 90 antes del desayuno, entre 60 y 100 antes de otras comidas, a la hora después de iniciada una comida, menos de 140, y a las 2 horas después de iniciada la comida, menos de 120 miligramos por decilitro. Y si está usando insulina, que en la madrugada nunca tenga menos de 60 miligramos por decilitro.
Todo esto con glicemia capilar, considerando todos los comentarios de la variabilidad de los glucómetros que efectivamente existen. Pero está estandarizado que puede utilizarse y uno tiene que, por supuesto, tener criterio. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes gestacional? El concepto para mí más importante es que no hay que perder el tiempo. A nosotros nos suele ocurrir que la matrona dice, mejor voy a esperar al próximo control para mandar a esta señora porque en realidad la alteración es muy leve. Nada es leve en el embarazo y todo tiempo es precioso durante el embarazo. De manera que tiene que haber un sistema de coordinación para que esta mujer sea rápidamente iniciada su tratamiento o derivada a quien se haya determinado que debe ser derivado. Y aquí hay una gran distancia entre lo que dice la guía clínica y lo que es la práctica real. Uno ve situaciones que realmente son preocupantes. ¿Cómo se tratan? Con una alimentación saludable, adecuada al embarazo. La mujer no tiene que comer menos que una mujer que no tiene diabetes gestacional y que está embarazada. Una ganancia de peso óptima, lo que quiere decir que una mujer si es obesa no debe subir más de 7 kilos en todo el embarazo. Y eso no siempre lo estamos vigilando. Una alimentación fraccionada, no debe adicionarse calorías si la mujer tiene un estado nutricional normal o es obesa. Si está en un normal límite bajo o tiene bajo peso, sí debe adicionarse las 350 a 500 calorías que requiere el embarazo. El resto de las mujeres no debe adicionársele calorías porque se ha observado que incrementa mucho de peso. La restricción calórica en las obesas puede ser moderada y una cosa interesante es que la proporción de carbohidratos de la fórmula calórica es más baja que en los diabéticos en general y se ha observado mejores resultados con una proporción de 40 a 45% gramos de carbohidratos y con un índice glicémico bajo. Hay algunas otras cosas que vamos a ver más adelante y otras las podemos dejar para las preguntas. Actividad física regulada se ha demostrado que es de utilidad y vamos a ver qué tipo de actividad física. Automonitoreo glicémico para determinar si hemos alcanzado o no las metas. Esto es muy importante. No podemos tener una mujer que porque está con régimen y creemos que está bien y en el control obstétrico habitual tiene una glicemia normal, permanentemente está normal. Tenemos que hacer un automonitoreo y el mínimo monitoreo de una mujer que está con régimen es 1 al día alternando y privilegiando los controles postprandiales porque son los periodos en los cuales las alteraciones son habitualmente mayores. Y personalmente, y lo convencimos a la gente que la guía apareciera eso, recomendamos el control 1 hora postprandial porque es práctica y porque tiene buena correlación con los resultados del recién nacido. Insulina, si no se alcanzan las metas en un tiempo breve, y el tiempo breve también es variable y lo podemos discutir después, y fármacos orales eventualmente y probablemente metformina, y eso vamos a discutirlo más adelante. El tratamiento no farmacológico en la diabetes gestacional, en cuanto al régimen, se ha demostrado beneficios con alimentación con bajo índice glicémico, con dieta mediterránea y con restricción calórica en mujeres obesas. Esos tienen todos evidencia, con resultados bastante variables y con criterios de diagnóstico variables. Pero sistemáticamente se observa disminución de las necesidades de insulina durante el embarazo. El porcentaje de personas que requieren insulina para mantener las metas disminuye y también disminuyen las complicaciones de los resultados fetales del embarazo. El programa de ejercicio ha mostrado beneficios, tanto el ejercicio aeróbico, sistemático, de intensidad moderada, pero hay algunos incluso con intensidad más que moderada, ejercicios de resistencia, combinaciones y también hay ensayos controlados. También han demostrado menor uso de insulina, disminución de las dosis de insulina comparadas con las personas que no hacen el programa de ejercicio, que en general dura 6 semanas, y número de inyecciones de insulina también se ha mostrado que puede disminuir y una disminución del incremento de peso. Los programas combinados de alimentación y ejercicio, igual que los programas de prevención de diabetes, curiosamente no han mostrado resultados mejores que uno u otro, pero son beneficiosos. Lo que podemos concluir es que
hay consenso de que son recomendables y deben de indicarse de acuerdo a la condición obstétrica y el estado físico previo de la mujer. ¿Cómo usamos la insulina en la diabetes gestacional? La frecuencia de su uso varía pero notablemente según la población y según el sistema de detección que haya utilizado para la diabetes gestacional, según la severidad del trastorno y según el empleo o no de automonitoreo. Y aquí les voy a mostrar después una realidad nuestra, puede fluctuar entre un 3% hasta un 40%. Cuando yo estaba en el San Juan de Dios, habíamos llegado al 40% de insulinización en la diabetes gestacional. Los esquemas son muy variables. Lo lógico sería la rápida preprandial, y de hecho las comunicaciones internacionales y la doctora Jovanovic, que es una de las mujeres que más trabaja en diabetes y embarazo, recomienda siempre partir con dosis preprandiales. Lo más usado, sin embargo, es la doble dosis de NPH con mezcla con insulina cristalina en cada una de esas dosis. La dosis va a ser la necesaria para alcanzar la meta. Y aquí hay algo que lo hemos venido mostrando hace mucho tiempo, y es que hay bastante divergencia en las dosis de inicio y las dosis finales con que se compensan las mujeres, y las publicaciones internacionales europeas y norteamericanas recomiendan entre 0,5 y 1 unidad por kilo de peso al día. Y curiosamente, a través de los años, yo pensaba que era por mal monitoreo, nosotros seguimos utilizando entre 0,1 y 0,3 unidades por kilo de peso y no más al día. Los análogos de acción rápida están aceptados para su uso en el embarazo y solo la glulicina, que es la última que ha salido, no está aprobada. Y en cuanto a los análogos de acción prolongada, la glargina no está aprobada y los derivados de la glargina, y sí la insulina de Temir, que se puede utilizar en el embarazo. Vamos ahora a la metformina. La metformina cruza la placenta y alcanza el 50% de la concentración de la madre en el feto, de manera que estamos dándole metformina al feto. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hubo un estudio pionero, que fue el estudio MIG, que mostró que los resultados del tratamiento en 200 mujeres por rama que aleatoriamente se asignaron a metformina o a insulina, y felizmente para nosotros, con el mismo criterio que nosotros utilizamos para diagnosticar diabetes gestacional, demostraron que no había diferencia en los resultados fetales, pero que el 46% de las mujeres que ingresaron a la rama de metformina necesitaron que les agregaran insulina para mantener la compensación metabólica. De manera que tenemos que saber que si indicamos metformina, probablemente no va a ser suficiente para mantener el buen control. De manera que no es que se puedan olvidar de las inyecciones de insulina. Posteriormente se han publicado varios metaanálisis, y creo que los más importantes son los de Basel y los de Feng, que han demostrado que los beneficios que mostró el estudio MIG, que fueron menor ganancia de peso en el grupo de la metformina en la madre, cosas menores, menos de 1 kilo y menos de 2 kilos de diferencia, en algunos casos disminución de la glicemia, disminución de la hipertensión inducida por el embarazo, y en los resultados en el hijo, en algunos casos se encontró que había reducción de la hipoglicemia, pero sistemáticamente ha aparecido más parto de pretérmino, lo que le preocupa bastante a los obstetras, y no se ha podido encontrar el mecanismo por el cual esto puede ocurrir. El último metaanálisis de Feng no encontró diferencias en los hijos. La metformina la pongo para que la olviden y la borren. Hay un metaanálisis de Basel que mostró que duplicaba la frecuencia de hipoglicemia y de macrosomía del recién nacido. Y hay 2 pequeños estudios en India y en Irán, y yo digo que ¿para qué tenemos que imitar a la India e Irán, que tienen condiciones de salud bastante diferentes que las nuestras? Han mostrado que no habría diferencias con el uso de insulina. Sin embargo, hay un estudio observacional retrospectivo de 9.000 diabéticas gestacionales en Estados Unidos, de las cuales el 60% utilizó glibenclamida, y mostró que había un incremento significativo de macrosomía, hipoglicemia, ictericia del recién nacido e ingreso a la UCI neonatológica.
Y definitivamente, y ahí están las referencias, cruza la barrera placentaria, cosa que las primeras publicaciones lo que insistían era que uno de los beneficios era el que no cruzaban la barrera placentaria, y entonces perfectamente se explica las complicaciones que se observan con el uso de la glibenclamida, porque al pasar la barrera placentaria estimula la secreción de insulina fetal. ¿Cómo prevenimos la diabetes gestacional? La verdad es que las mismas medidas que se utilizan para prevenir la diabetes en la población general se han intentado en la diabetes gestacional, y los cambios de alimentación, ejercicio o la suma de los dos han demostrado ser eficientes, utilizados en mujeres que tienen factores de riesgo de diabetes, antecedentes familiares, obesidad, antecedentes de diabetes gestacional previa, o han dado resultados en que en general la mayoría de los estudios disminuyen la incidencia de diabetes gestacional aproximadamente en un 40% de los casos, de manera que son medidas efectivas para prevenir. La metformina, para sorpresa de la mayoría, no previene diabetes gestacional en embarazadas con factores de riesgo similares a las que se utilizaron en las medidas no farmacológicas, y ni siquiera en las mujeres que tienen insulinoresistencia previa al embarazo. Y de eso hay un estudio de un chileno, el doctor Enrique Valdés, de nuestro hospital, que recientemente publicó el resultado negativo de la metformina en mujeres con insulinoresistencia previa para prevenir diabetes gestacional. Como está tan de moda, los probióticos se están utilizando en todo. Hay algunas asociaciones epidemiológicas de menor incidencia de diabetes gestacional en mujeres que consumían probióticos, y en algunos estudios pequeños se ha observado un efecto de utilidad. Y finalmente los suplementos de mioinositol, que es un alcohol de 6 carbonos, que es parte de los componentes de la alimentación habitual, administrada como suplemento nutricional en dosis de 4 gramos, ha demostrado poder prevenir la diabetes gestacional, disminuir ganancia de peso, y muy pocos estudios han demostrado resultados favorables como tratamiento de la diabetes gestacional. Para terminar, les quiero mostrar las características de esta población que hemos visto nosotros en el Luis Tisné en corte del 2010-2015, y vean ustedes que son mujeres obesas con un IMC de 29 y con un promedio de edad de 30 a 32 años, y que fueron tratadas el año 2010 el 95% con régimen exclusivo, el 3% con insulina y un 2% con metformina, y el año 2015 el 50% tratamiento no farmacológico, el 20% tratamiento con insulina y el 30% tratamiento con metformina. Y vean ustedes qué cambios hubo en los resultados. El hipoglicemias del recién nacido de un 8% bajó a un 2% el 2015, y de un 15% de macrosomía el 2010, un 7.4% el 2015. ¿Y qué ocurrió aquí? Es simplemente para resaltar el tema, es que se implementó un programa educativo, se le entregó automonitoreo y una visita diabetológica de alto riesgo una vez a la semana. Eso ha mejorado ahora porque no es solo una vez a la semana. Pero todo está cambiando y es dinámico, y es probable que veamos otras cosas. Y acabamos de ver algo que nos llama poderosamente la atención en un estudio de prevalencia de diabetes gestacional, en que en el consultorio del Servicio de Metropolitano Norte, 130 embarazadas se hicieron la prueba de tolerancia a la glucosa de forma prospectiva, su promedio de edad 26 años, índice de masa corporal promedio 26, y los criterios, la frecuencia de diabetes gestacional 7.7%, criterios que nosotros utilizamos, y utilizando el criterio de la Organización Mundial de la Salud, exactamente el doble, 15,4%. Y algo que tenemos que estar esperando y estar atentos a saber qué vamos a hacer: un 11% de las mujeres extranjeras, que eran el 30% de esta población, era obesa en comparación con un 11% era obesa de las mujeres extranjeras y un 31% de las chilenas, de manera que las chilenas seguimos siendo gordas y sedentarias.
Conclusiones, entonces: la diabetes gestacional existe, es frecuente, debe buscarse y tratarse. El tratamiento es eficaz para reducir la morbilidad. Es indispensable para el éxito un equipo multidisciplinario, una red de comunicación multidireccional funcionante. El automonitoreo es fundamental para que se permita dinamizar el tratamiento, y las acciones terapéuticas y preventivas pueden modificarse en el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias.